Ahí ya está, sí. Ok. Aleluya. Bueno. Qué bendición, hermanos, poder verles. Buenos días. Una vez más, después de un mes de estar en esta lucha, en esta batalla. Y pues es un gusto para nosotros poder estar aquí con ustedes. Estoy cumpliendo 15 días aquí en casa y con el protocolo de seguridad y de restablecimiento. Y pues esta mañana tengo el gusto de estar con mi esposa una vez más, ¿verdad? Y aunque no nos vemos muy fotogénicos, pero estamos felices de estar aquí con ustedes, de poder tener esta reunión a través de estos medios, ¿verdad? Como es Facebook, YouTube, y poder compartir con ustedes un momento, ¿verdad? De nuestra vida, pero también compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, pues vamos a orar, ¿qué le parece? Y vamos a leer un salmo que a mí me ha parecido muy pertinente, Salmo 126, por favor. Quiero invitarle a leer Salmo 126. Oramos y continuamos con esta transmisión. Si es un poco informal, si es un poco que no es algo que usted diga, bueno, me veo una formalidad, no se apure. Lo bueno que estamos en familia, lo bueno que estamos como iglesia, lo bueno que podemos compartir con ustedes esta bendición. Salmo 126. Lo tengo aquí, yo tengo la versión Peshita, ¿verdad? Pero sabemos que va a ser algo muy, muy especial. Dice la palabra, cuando Yahweh restaure de la cautividad a Sión, seremos como los que se alegran. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con ellos. Grandes cosas ha hecho Jehová. Por nosotros estaremos alegres. Haznos retornar de nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gozo, y el que lleva la semilla ciertamente irá andando y llorando, pero el que trae sus gavillas ciertamente viene con regocijo. Amén. Hermanos, Dios quita la cautividad. Dios quita la esclavitud. Dios quita el yugo opresor. Dios quita la maldición. Dios nos libra de cualquier situación que afecte su propósito a través de nuestra vida. Así que esta mañana nosotros estamos alegres porque Dios ha quitado la cautividad. Dios se ha mostrado poderoso, misericordioso, lleno de amor para con nosotros como familia, como iglesia, si tú eres parte de la iglesia, para nuestros familiares también y amigos que nos conocen. Dios se ha mostrado poderoso, poderoso y misericordioso. Así que esta mañana yo estoy alegre. ¿Cómo estás tú? Mi esposa está alegre. ¿Estás alegre? Amén. Sí, amén. Bueno, estamos alegres y queremos que este día sea un día de bendición. Queremos que usted pueda disfrutar a su familia, que disfrute las bendiciones que Dios le da. Lo mucho, lo poco, lo suficiente, lo abundante, ¿verdad? Pero si Dios nos ha dado promesa, Él la va a cumplir. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, confiar en Dios. Y en ese confiar en Dios dice que podemos a veces llorar. Eclesiastés capítulo 3 dice, para todo hay tiempo. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Así que cuando nosotros vamos a un tiempo de prueba, a un tiempo de que Dios obre, ¿verdad? Dice la palabra, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. ¿Qué es la semilla? La promesa que Dios nos ha dado. Y orar esa promesa y creer esa promesa en la carne, aflige el ánimo, aflige el espíritu, pero la promesa es más fuerte. Y conforme vamos andando y llevamos la preciosa semilla, cosecharemos el milagro, cosecharemos la bendición que Dios nos ha prometido. Así que estemos alegres. Dice, cuando el Señor quite la cautividad, quite el problema, quite la necesidad de nuestra alma, de nuestro corazón, entonces
nosotros seremos como los que sueñan. Es tiempo de soñar, es tiempo de creerle a Dios, es tiempo de planear y buscar la sabiduría que Dios da. Es tiempo, hermanos, de que podamos rendir nuestro corazón realmente al Señor y podamos decirle: Señor, aquí estoy una vez más, pero ya no como era antes, ahora como tú quieres que yo sea, me rindo a ti. Y como veíamos el día de ayer, hay que dejar que obre la gracia, y que la gracia nos sustente, nos fortalezca, y esa gracia nos va a llevar a ser perfeccionados para ser más como Cristo. Amén. Así que, pues en esta mañana vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Y dice el versículo 2, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y la gente, las naciones, los gentiles verán y dirán: grandes cosas ha hecho Jehová, con estos grandes cosas ha hecho el Señor. Padre, te damos gracias esta mañana porque podemos estar en esta reunión de manera virtual, Señor, a la distancia, pero sabiendo que nos une el mismo espíritu, el mismo corazón, la misma palabra, y que verdaderamente, Padre, tú estás bendiciendo y obrando poderosamente en el corazón de cada familia, cada hermano, cada persona que nos ve a través de esta transmisión. Padre, oramos para que tu bendición llene el corazón de nuestros hermanos, familiares y amigos, y que puedan experimentar, Señor, esa abundante vida que viene por medio de Jesucristo, quien es Señor nuestro. Padre, tú cubres, tú bendices, tú hablas a nuestro corazón. La palabra, Señor, no vuelve, Señor, vacía, sino que produce fruto. Y a través de esta reunión, Señor, tú estás hablando y ministrando a nuestros corazones. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. A nuestro Dios y Padre. Alabado sea el Señor. Amén. Bueno, pues mi esposa quiere darles un saludo, unas palabras, y vamos a escuchar a mi esposa. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estoy muy contenta de estar una vez más transmitiendo junto con mi esposo. Como él decía, mañana ya hace un mes de esta tormenta, de esta fuerte prueba que pasamos como familia, como iglesia. Yo lo he visto así en este mes, que yo le decía al Señor en los días de angustia, le decía: Señor, ¿qué quieres hablarnos? Algo que yo pude aprender es el no decirle a Dios ¿por qué nos está pasando esto? Sino el decirle a Dios ¿para qué? ¿Cuál es tu propósito? Como familia, como iglesia, ¿cuál es el propósito del Señor? Y me acordaba mucho de las palabras que mi esposo me decía: cuando regresemos a la iglesia ya no vamos a ser los mismos. Y me acordaba mucho de esas palabras cuando él estaba hospitalizado. Y yo le decía al Señor: ya no podemos ser los mismos. Porque en cada prueba, en cada situación difícil que vivimos, no es para que nos destruyamos o caigamos, o que nuestra fe flaquee. Aún en medio de la angustia, aún en medio del temor, del miedo que tenemos, pero siempre vemos la mano de Dios. Siempre vemos que Dios nos fortalece, y yo lo pude experimentar cómo Dios fortaleció mi vida, cómo en medio del llanto, de la angustia, ahí estaba el Señor. Y en uno de estos días que para mí fueron muy difíciles, yo pude volver a ir otra vez al Salmo 23. Y sabemos que dice: Jehová es mi pastor. Y yo le decía al Señor: Señor, sé mi pastor y hazme sentir que tú estás fortaleciéndome, fortaleciendo a mi hija y fortaleciendo al pastor ahí donde él estaba. Y yo aprendí que en medio de la angustia, en medio del dolor, nunca podemos nosotros dejar de ver a Dios. Nunca podemos decir: Dios no está conmigo, porque a mi experiencia yo puedo decir: Señor, estuviste todos los días conmigo. Estuviste todos los días. Quizá a veces yo no lo sentía por la angustia, el dolor que yo tenía, el miedo. Solamente Dios pudo sostenerme.
Solamente Dios pudo sostener a mi hija, solamente Dios pudo sostener a mi esposo. Y yo aprendí, en cualquier situación difícil, el Señor tiene el control de todas las cosas. Yo pude aprender que nuestra fe, aunque fuera muy pequeñita, había versículos que se me venían a la mente y yo decía, Señor, quizá mi fe ahorita es muy pequeña, pero aún en esa pequeñez, en ese granito de mostaza, como habla la Biblia, que nuestra fe, si es como un granito de mostaza, ahí Dios va a actuar. Y Dios actuó, yo lo vi, y yo le decía al Señor, yo quiero ver a mi esposo que salga él caminando por su propio pie. Yo declaraba no hay secuelas, porque los doctores me decían quizá va a haber secuelas, quizá va a tener que utilizar oxígeno para toda la vida, quizá sus riñones van a ser afectados, quizá aún en la manera de pensar va a ser lenta, de actuar, y yo le decía al Señor, para ti no hay secuelas, para ti y todo lo haces nuevo. Y una hermana un día que me habló, me recordó y me dijo, pastora, ¿se acuerda que usted nos dio el testimonio que Dios hizo todo nuevo en su abuelita? Que fue la manera en que ustedes conocieron de Dios. Y me acordé y yo le dije, Señor, así como tú hiciste el milagro en mi abuelita hace años, así hace el milagro en mi esposo. Pon pulmones nuevos. Y todos los días yo declaraba y decía, Señor, que no haya secuelas en su cuerpo, que él salga de pie caminando, él no va a necesitar oxígeno. Y cuando él llegó a la casa, hoy hace 15 días en la noche, yo le decía al paramédico, ¿y el oxígeno? Y él me dijo, no lo necesita. Y gracias a Dios que hasta hoy no lo ha necesitado. Amén. Porque Dios hace todas las cosas buenas. Y nuevas. Y nuevas, Amén. y nuevas. Así es. Y yo estoy bien convencida que Dios, en medio de cada prueba, así como Dios ha hecho pasar a los hombres de fe que habla la Biblia en cada situación difícil, pero es para crecer. Es para crecer en fe, es para valorar, quizá, valorar lo que tenemos como familia, valorarnos los unos a los otros, valorarnos el decir, Señor, gracias, te doy gracias porque te conozco. Te doy gracias porque un día me alcanzaste y porque tú tenías todo en control. Tú ya sabías todo lo que íbamos a vivir, pero también sabías que nos ibas a dar la victoria. Y yo estoy muy agradecida con Dios y quiero leerles un salmo, el Salmo 37, nada más 2 versículos. El Salmo 37, en esos días que hubo versículos que Dios me hablaban mucho mi corazón, y yo le decía a Dios, solamente con tu misericordia. Y una de las cosas que Dios me recordaba es, deléctate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y empecé a deleitarme, empecé a decirle a Dios, Señor, trae paz a mi vida. Porque si yo te conozco, yo necesito tu paz y saber que tú tienes todas las cosas en control. Por eso este versículo dice, versículo 4, deléctate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Confié, encomendé a Jehová mi camino, encomendé a Jehová la vida de mi esposo, encomendé a Jehová mi vida, la vida de mi hija, y Dios lo hizo. Muchos no lo saben. Tuvimos que hacernos pruebas, mi hija y yo también. Yo salí positiva. Mi hija, gracias a Dios, salió negativo. Y cuando a mí me dijeron, usted es positiva, yo empecé a decirle a Dios, yo no puedo caer enferma, Señor. Yo no.
porque yo decía, ¿qué va a ser mi hija sola si yo caigo enferma también? Y yo empecé empecé a encomendar a Jehová mi vida, mi camino. Le dije, Señor, sosténme. Y me acuerdo que yo pregunté y dije, ¿qué voy a hacer? Y me dijeron, si no tiene ningún síntoma, no tome nada, solamente descanse, aliméntese bien, hidrate su cuerpo. Y yo empecé a descansar dentro de que a mi esposo fue cuando lo movieron al otro hospital. Empecé a ver que Dios empezó a mover todas las cosas, porque fueron esos días en los que yo ya no podía estar en el hospital, sino que esos 15 días me guardé en mi casa y ahí sí oraba y le decía, Señor, gracias porque me has dado la sanidad, gracias porque me mantuviste de pie. Y yo le decía a Dios, con mi esposo basta de que él esté en el hospital enfermo. Y hasta hoy puedo decirles que Dios nos ha mantenido en salud porque Él tiene todo su propósito. Porque cuando confiamos, como dice el versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará, tú vas a ver la victoria. Y yo vi la victoria, la estamos viendo que cuando pasamos las pruebas, hermanos, y si Dios no nos acude, entonces realmente no sabemos qué estamos haciendo. Pero cuando viene una prueba muy grande y Él sacude tu vida, es para crecer, es para mantenernos firmes, es para alabar a Dios y darle gracias a Dios porque aún en medio de cada prueba, Él te perfecciona. Amén. Para seguir adelante. Así es. Él te ayuda a decir, Señor, camino firme. Si caminaba firme, hoy camino más firme. Si te buscaba antes, hoy te quiero buscar más. Hoy quiero tener un conocimiento más de ti. Porque quizá a veces las pruebas, hermanos, nos hacen recapacitar en muchas cosas. Y nos hacen decir, Señor, solamente tú. Solamente tú eres el único que nos sostiene. Y si tú estás pasando por situaciones difíciles, dile a Dios. Y lee estos versículos del Salmo 37, 4 y 2. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, y encomienda a Jehová tu camino, y Él hará. Y Dios va a obrar, Dios va a hacer un milagro. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Y quiero terminar con este versículo, Filipenses. Son uno de los versículos que también me sostuvieron mucho. Y Dios ha sido bueno, hermanos. Dios ha sido bueno. Dice Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres y el Señor estará cerca. Pero enfoquémonos en el versículo 4. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Entonces, hermanos, debemos de regocijarnos siempre en el Señor. No importa si tú dices, es que esta prueba es muy difícil. El Salmo 23 dice, aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Sí, amén. Y Dios pudo darnos esa paz. Estuvimos en el valle de la sombra y la muerte, pero Dios nos dio la paz y Dios nos dio la victoria. Amén. Y el versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios suplió la necesidad que mi esposo necesitaba. Porque yo le decía a él, el doctor siempre que salía y me decía, solo un milagro lo puede levantar de la cama. Solamente un milagro puede hacer que sus pulmones reaccionen. Aleluya. Y el versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá. Y yo le decía a Dios, Señor, Él necesita la sanidad.
y Él suplió esa necesidad. Y Él suplió todo lo que necesitamos. Como mi esposo lo decía, hubo personas, hubo pastores que estuvieron ahí, hermanos de la iglesia que me hablaban. Dios suplió todo y Él ha estado supliendo todo lo que hemos necesitado. Por eso el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Así es. Entonces, hermano, tenga esa fe, esa confianza y esa seguridad que Dios le va a suplir todo lo que usted necesita. Sí, amén. Amén. Dios les bendiga. Me da mucho gusto poder, por este medio, que me escuchen y decirles, estamos en victoria. Amén. Dios nos ha dado la victoria. Aleluya. Amén. Bendiciones. Los quiero mucho a todos. Amén. Y seguimos, pues adelante, hermanos, ¿verdad? Firmes en la fe, aliméntese de la palabra, busque a Dios, ore en el Espíritu, ore en el entendimiento. Es tiempo de que Dios sustente nuestras vidas y para Dios nada hay imposible, y al que cree, todo le es posible, ¿verdad? Tengo un testimonio para dar, pero estoy orando al Señor porque este testimonio pues tiene que ser algo, ¿qué le diré?, más presencial que poderlo grabar en un video y ponerlo, pero quiero decirle que yo me gozo de lo que Dios hizo. Hace un mes pues yo estaba ya muy grave, ¿verdad? Yo empecé desde el 28 de junio, empecé con la situación más grave. El 29 vamos al médico, el 30 me hacen la prueba y tengo que esperar el resultado de la prueba para saber si en la prueba del SARS-CoV-2 salgo positivo, ¿verdad? Y el 3 de julio pues entro al hospital y pues la historia algunos pues la saben, otros la sabrán, pero hermanos, realmente fue una situación muy fuerte, ¿verdad? Y Dios se ha glorificado. Y eso es lo que yo quiero que usted sepa, que Dios sea glorificado, que Él es misericordioso y que no vale la pena vivir por nada que no sea agradarle a Dios y servirle a Dios. Podemos tener muchos planes, podemos tener muchas ambiciones, pero sin Él nada somos, nada podemos. Así que mi énfasis siempre va a ser, amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todos nuestros pensamientos y con todas nuestras fuerzas. Sirvamos al Señor, afirmemos nuestra fe. Amén. No confiemos en carros ni en caballos. Salmo 118 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, ¿verdad? Imagina que hace un mes el primer médico que yo vi que me vio, se acercó a mí y me dijo, ¿cómo te llamas? Y le dije, Juan Muñoz Zavala. Dijo, ¿Juan Muñoz Zavala? Le digo, sí. Dice, ¿tú eres el pastor? Tú eres pastor, dice, porque tu esposa está allá afuera. Y me dijo que tú eras pastor. Le dije, sí. Dijo, pues tu esposa dice que le eches ganas y que la iglesia está orando por ti, ¿verdad? Y cuando él me dijo eso, yo no solamente vi a mi esposa, no solamente vi hermanos o familia orando por mí, vi ángeles de Dios que me rodearon y empecé a cobrar fuerza aún en la convalecencia que yo tenía. Y ese doctor me dijo, la iglesia está orando por ti. Así que hermanos, hay mucho que comentarles, que decirles, pero si de algo estoy seguro es, Dios es fiel a sus promesas. Él no puede negarse a sí mismo y Él va a obrar como lo que Él es, como Dios todopoderoso, como un Dios grande, no como un Dios de imagen, no como un Dios que solamente, hermano, cuando tú quieres algo le pides. No, Él es un Dios soberano. Él no quiere darte, Él quiere dirigir tu vida, Él quiere conquistar tu corazón, Él quiere tomarte todo, Él quiere desarmarte y volverte a armar, porque Él tiene un mejor plan para ti, un mejor plan para mí. Él es un Dios que no busca que tú le des algo. Él es un Dios que dice, tengo todo para ti, pero yo quiero tu corazón. Y cuando tú le das tu corazón, Él empieza a obrar su bondad, su misericordia, su favor, su gracia.
Y todo lo demás viene a ser secundario, todo lo demás viene a ser algo que no tiene sentido para la vida. La fe en Dios no es solamente decir yo creo, la fe en Dios es vivir siendo parte de ese Dios, siendo parte de ese propósito de Dios. Así que esta mañana yo estoy más que agradecido con Dios, con mi esposa, con mi hija, con toda la familia, con nuestros amigos, nuestros hermanos en la fe en Cristo también. Estoy consciente de que hay cosas que en mí han fallado para con Dios, para con mi familia, para con ustedes, pero créanme que Dios hace nuevas todas las cosas. Amén. Así que le invito y le motivo para que le creas a Dios. Para Dios nada es imposible y al que cree, todo le es posible. Y hay versículos que fueron claves en todo este momento, en todo este tiempo. Y un versículo que estuvo todos los días conmigo no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. No me siento altivo por estar aquí, me siento humilde, me siento comprometido en deuda con Dios, porque sin merecerlo, Él ha hecho la obra, sin que yo pudiera buscarle con todo mi corazón. Él tuvo misericordia de mí y pues aquí estamos. Amén. Bueno, pues mi amor, muchas gracias. Dios te bendiga. Todavía no podemos tener contacto físico, pero sí podemos estar reunidos, ¿verdad? ¿Voy a hacer la silla para allá? Regálame poquita agua. Bueno, y pues hermanos, vamos a meditar en la palabra. ¿Qué le parece? Vamos a meditar en lo que Dios tiene para nosotros en este día, ¿verdad? Y quiero invitarle a que leamos Génesis capítulo 26, por favor. Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26. El mensaje se llama Hijos de Promesa, ¿verdad? Y vamos a leer Génesis 26. Bueno, tengo aquí la Biblia pechita, pero vamos a leerlo en la Reina Valera, ¿verdad? Génesis capítulo 26. Y de ahí vamos a partir para la palabra en esta mañana, ¿verdad? Génesis capítulo 26, del versículo 1 al versículo 5. ¿Qué le parece? Padre, bendice la palabra que vamos a compartir esta mañana. Habla al corazón de tus hijos, de tus hijas. Y Padre, creemos que los milagros divinos suceden porque tú eres un Dios todopoderoso. Padre, recibe la gloria y la honra. Usa mi vida para transmitir la palabra y abre cada corazón para recibirla también. Danos sabiduría, danos entendimiento en tu verdad, en tu justicia y transfórmanos, Padre, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Génesis 26:1 dice la palabra: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y dice la palabra: habita como forastero en esa tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aleluya. Bueno, aquí encontramos, hermanos, una situación en la que Isaac tiene que atravesar. Y esta situación es que Isaac se encuentra en un tiempo donde hay un problema global. No sé si le suena como a estos días, que hay un problema, una situación a nivel global, mundial, que está afectando la vida de muchas personas. Pero esta era la segunda vez. Dice, hubo hambre, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, dice que hubo hambre en la tierra en los tiempos de Isaac. E Isaac se fue a Abimelec. Abimelec es un título, un rey, un faraón, un gobernante, ¿verdad? Abimelec, rey de los filisteos en Gerar. Y el versículo 2 dice, y se le apareció Jehová. Aleluya. Vean nada más qué bendición. La bendición es esta,
que en medio de esta necesidad Dios se interesa por sus hijos y Dios se aparece a Isaac. Dios viene y se presenta donde está Isaac para darle instrucciones, para darle promesa, para afirmar el pacto que él tenía con su padre Abraham. Dios se interesa por tu necesidad. Dios está interesado por la necesidad que la iglesia está pasando. Dios está interesado en ayudar, en guiar a su pueblo para que su pueblo pueda tener no solamente un sustento, sino que pueda tener la provisión divina, el avance y la fortaleza divina para el propósito por el cual Dios nos creó. ¿Por qué hablo de propósito? Mire, hablo de propósito por lo siguiente. Porque los dioses, los gentiles paganos, griegos, romanos, persas y todos esas culturas tienen sus dioses, pero a sus dioses los tienen para pedirles, para exigirles, ¿verdad? De tal manera que cuando ellos les piden algo y los dioses no cumplen, se enojan con su Dios y le reclaman porque ellos dieron una ofrenda o dieron algo para que su Dios les cumpliera o les hiciera lo que ellos necesitaban, ¿verdad? Pero ninguno de esos dioses tiene el carácter de nuestro Dios, porque son dioses falsos, son espíritus engañadores, no son dioses realmente, sino que estos dioses no tienen eternidad. El único que tiene eternidad es Jehová, es Dios Padre, es nuestro Abba Kadosh. Y en esa eternidad Él nos llama a ese propósito eterno. Por eso el cristianismo tiene una diferencia a todas las demás religiones, ¿verdad? El pacto de Dios con Abraham es para eternidad, y el pacto de Dios con Abraham por medio de Cristo nos ha alcanzado a nosotros, que éramos gentiles, que estábamos apartados de pacto, para darnos eternidad, y al darnos eternidad nos da propósito para esta vida existencial. Así que por eso hablo de propósito. Y dice la palabra que hubo hambre en la tierra, ¿verdad? Y Dios se le apareció, Dios tomó la iniciativa y se le apareció a Isaac, porque Isaac tenía una formación en su corazón de acuerdo a lo que había pasado con su papá. Su papá tuvo que descender a Egipto, y Dios se le aparece a Isaac y le dice: Isaac, tú no vas a descender a Egipto, tú vas a habitar en esta tierra. Así que yo quiero que veamos en el versículo 2, se le apareció Jehová. Hermano, es tiempo de que tú vas a empezar a ver que Dios va a intervenir en tu problema, en tu necesidad, de una manera sorprendente. Dios se va a empezar a aparecer en tus sueños, en tu meditar. La palabra de Dios va a empezar a cobrar vida. Tu sensación de Dios, tu sensación de la fe va a empezar a crecer. ¿Por qué? Porque en medio de esta circunstancia, Dios está contigo. En medio de esta situación, Dios está obrando contigo. Amén. Así que no dejes que se rompa la unión de Dios contigo por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Amén. Perdón, se me cortó mi transmisión. Ok, ahí está. Ok, parece que ahí estamos en YouTube todavía, ¿verdad? Se había cortado, pero bueno, ahí estamos. Así que, hermanos, tengamos nuestra unión, ¿verdad? Con Dios. Aleluya. Quiero que veamos San Juan 16, versículo 33. Jesús está hablando con los discípulos y Él habla algo muy, muy, muy especial. San Juan capítulo 16. Versículo 33. Jesús les está diciendo acerca de las cosas que le van a acontecer, lo que va a estar en su vida, lo que va a suceder en su vida. Y Jesús les está hablando. Irma, ¿vienes tantito, mi amor? Por favor. Llama a la casa de mi mamá y dile a Pita que no me hable, porque estoy transmitiendo en vivo. Me están desconectando. Por favor. San Juan 16:33 dice la palabra: estas cosas os he hablado. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido
yo he vencido al mundo. Así que encontramos, hermanos, que Jesús le habla a los discípulos y les dice, confíen, ¿verdad? Yo estoy obrando, yo estoy con ustedes, tengan paz en mí. En esta paz que ustedes tengan, el Señor dice, en esta paz que ustedes tengan en mí, deben saber algo. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Amén. Así que quiero decirles que el Señor nos llama a tener paz. Si Dios se aparece, si Dios habla a nuestra vida, es porque Dios quiere que tengamos paz. Y en esta paz nosotros podamos saber que Dios está obrando su perfecta voluntad. Aleluya. Permítame tantito. Ok. Que podamos tener paz en Él, pero también podamos tener confianza. Tengamos confianza en el Señor. Así que, hermanos, cuando vemos que hubo hambre en la tierra, encontramos algo que tenemos que saber en este mundo. En este mundo hay algo cíclico. Hay problemas, hay situaciones que se mueven de manera cíclica y son crisis que están pasando en el mundo, pasan en la humanidad, como son guerras, como son hambrunas, como son pestes, como son tiempos de crisis, ¿verdad? Hoy últimamente estamos viendo que el mundo se está descomponiendo emocionalmente, físicamente, pero espiritualmente también, ¿verdad? Las iglesias cerradas, eso trae una crisis. ¿Por qué? Porque no hay un pueblo que está clamando a Dios presencialmente. No hay ofrenda en el altar. No hay ofrenda, no hay sacrificio vivo de alabanza a Dios en los templos. Entonces esto trae una crisis. Hay pastores que están abriendo sus iglesias y están congregando a la gente, aún a pesar de todas las cosas que los gobiernos o las autoridades han dicho. Aquí y en otros países está la situación del racismo, está la situación del problema económico, país contra país, ¿verdad? Está la situación también crítica de la salud, lo que estamos viendo hoy en día. Estamos viendo la falta de trabajo, las empresas que han cerrado. Hermanos, esto es algo cíclico que ha pasado antes, está pasando hoy, pero el asunto es que Dios no quiere que nos movamos conforme a la crisis, conforme a lo que está pasando en el mundo, más que nos movamos bajo la dirección de Él. Y Él dice, en mí tengan paz. Jesús dice, ten paz en mí, ten una paz que va a confortar tu corazón, ten una paz que va a hablar a tu vida, ten una paz que te va a mantener lúcido, te va a mantener enfocado en lo que yo tengo que decirte, en lo que yo tengo que hacer. Porque aunque el mundo tiene una situación cíclica, hay una soberanía de Dios. Esta es la parte que yo le mencionaba. Dios tiene un plan eterno y nos da propósito. Entonces, aunque esto cíclico está pasando, aunque esta carestía, esta enfermedad y esta situación viene, en la eternidad Dios ha puesto lo que tiene que suceder, lo que podemos ver y lo que nosotros debemos enfrentar como iglesia, pero también lo que debemos vivir como hijos de promesa. Isaac era un hijo de promesa, usted es un hijo de promesa, porque usted y yo, como dice Efesios 1:3, somos benditos. Dice la palabra Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hay un ambiente espiritual donde hay bendición para ti y para mí, pero debemos saber que esa bendición está activada porque hay un pacto, y ese pacto es en la sangre de Cristo, por medio de la fe que Dios nos ha dado para creer en esa sangre, para creer en esa verdad, y que nosotros la recibamos, ¿verdad? Gratuitamente. Dios nos ha dado una fe para recibir la gracia de salvación, para recibir la salvación que nos ha dado por medio de Cristo, y ahora somos hijos de promesa. Dice San Juan capítulo 1:12, ¿verdad? Que a los que le recibieron les dio la potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Esto es algo, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hijos de promesa, no somos hijos de Abraham por la descendencia carnal, somos hijos de Abraham por la descendencia espiritual, porque hemos sido justificados por la fe. Hemos creído en la revelación del poder de la sangre de Cristo, hemos sido justificados, declarados justos para ser hijos de Dios, y como hijos de Dios ahora somos hijos de promesa. Así que cuando nosotros vemos Génesis 12, versículo 10, encontramos que
la situación que estaba pasando Isaac era algo que su padre había pasado. Génesis 12, versículo 10 dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Así que Abraham descendió, ¿verdad?, a Egipto, y cuando él descendió a Egipto, pues él se metió en problemas. Cuando vamos a Génesis 20, dice: partió Abraham de allí a la tierra del Negev y acampó entre Cades Barnea, entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. ¿A dónde descendió Isaac? A Gerar, ¿verdad? Y dice el versículo 2: y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech no es el nombre, es el título, el rey, ¿verdad?, o faraón o gobernante, dice rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Así que vemos una situación similar, Abraham, Isaac, una situación cíclica, hay hambre, y Isaac quiere actuar igual que su papá y se le aparece Dios. Se le aparece Dios. La intervención de Dios en nuestra vida es para decirnos: hay una esperanza, hay una fe que debes seguir, hay un propósito que debes vivir fuera de esta situación, fuera de este problema. Isaac era el hijo de la promesa porque había sido entregado en adoración a Dios. Recuerde que Abraham lo ofreció en obediencia a lo que Dios le dijo. Dios le dijo: Abraham, dame tu hijo, tu único. Y Abraham lo entregó, literalmente lo mató en ofrenda a Dios, y Dios lo detuvo de enterrar la daga en el corazón de Isaac, y le dijo: ahora conozco que temes a Dios. Y Dios afirmó la promesa de bendición y la justificación sobre Abraham, pero también la promesa y la bendición vino sobre Isaac. Así que Isaac es un hijo bendecido, así como usted y yo somos bendecidos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, no terrenal. Bendición espiritual. Tus bendiciones están en los cielos. Tus bendiciones están en el corazón de Dios. Tus bendiciones están en las promesas de Dios. Tus bendiciones están en la fe que Dios te ha dado. Tus bendiciones están en la manera de vivir cada día, y Dios de esa manera te bendice. Nuestras bendiciones no están en la tierra, no las produce un hombre, no las produce algo natural. Nuestras bendiciones están dentro del propósito de Dios. Por eso en Cristo toda nuestra necesidad es suplida. La sanidad, la prosperidad, el conocimiento, la sabiduría, la fortaleza. ¿Por qué? Porque en Cristo Dios nos ha suplido, nos ha provisto de todo para que lleguemos a cumplir su propósito aquí en la tierra. Quien dice no poder es porque ha apartado su vista de Cristo. Por eso Hebreos 12 dice que debemos poner nuestros ojos en Cristo. Debemos poner nuestra mirada en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Así que, hermanos, Isaac es el hijo de la promesa, él es bendecido, somos hijos de bendición para un propósito. Así que, en medio de esta crisis y en medio de esta situación, quiero dar una palabra de manera profética y de manera muy cierta para ti, que puedes creer que Jesucristo es tu Señor y que Dios es tu Padre y que Él te ha bendecido con toda bendición espiritual. Esta es la palabra que yo quiero darte. Dios te va a dar provisión divina, Dios te va a abrir puertas de manera divina, no porque yo pretendo, no porque es algo que quiero poner de moda o está de moda y quiero predicar, es porque Dios ha puesto esa palabra en mi corazón para ti, ¿verdad? Porque tú no eres un hombre normal, una mujer normal, no eres un hijo de esta tierra, tú eres un hijo de Dios, un hijo de bendición, un hijo de promesa. Pero tú debes de saber esto. Tienes que ser sensible a lo que Dios te habla, a lo que Dios te va a ministrar, a lo que Dios quiere que tú hagas. Tienes que ser sensible a lo que Dios está hablando a tu corazón. No permitas que nada te robe la bendición de Dios, que nada te robe lo que Dios tiene para ti. Tú eres hijo de bendición, y como hijo de bendición, el requerimiento para caminar bajo pacto es la obediencia. Tu obediencia, mi obediencia. Debemos ser obedientes al Padre. Así que Dios se le apareció a Isaac para guiarlo en la crisis de escasez. ¿Por qué? Porque la vida de pacto con Dios es una lucha constante contra Satanás.
Cuando usted recuerda la tentación que Jesús tuvo en el desierto, ¿qué fue con lo primero que Satanás atacó el corazón de Jesús? Estando Jesús en el desierto, porque el Espíritu lo llevó ahí. ¿Qué fue lo primero que Satanás atacó? Su necesidad. Su necesidad. Porque dice la palabra que Jesús tuvo hambre. Pero esa hambre no era un hambre de, tengo hambre, tengo antojo, como que ya es tiempo de comer algo después de 40 días. No, era un hambre desesperante, era una angustia. Y cuando aparece Satanás le dice, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Es la primera tentación. ¿Dónde es donde el diablo quiere hacer que el corazón de los hijos de Dios se aparte de Dios? En la necesidad. ¿Dónde es donde el diablo pone mentira, pone engaño? En la necesidad. No tienes para comer, tu negocio no se ha abierto, no tienes la provisión, tus proveedores no te han pagado, no tienes clientes ya, se cerraron las oficinas, estás pasando una necesidad. Y el diablo, Satanás, sabe que el propósito de Dios en nuestra vida es grande, pero él sabe que nuestra desobediencia a Dios nos puede sacar del propósito de Dios. Usted piense en Adán. Adán estaba en el mejor lugar, en las mejores condiciones de vida, y ahí Adán desobedeció a Dios, y al desobedecer a Dios fue sacado, fue echado fuera del huerto del Edén, y se le puso en un lugar donde se le dijo, ahora vas a comer con el sudor de tu frente, sembrarás y la tierra te producirá espinas y cardos. Esto es maldición, esto es causa del pecado. Así que no se confíe que usted es hijo de Dios, que tiene una Biblia, que va a la iglesia y que usted lee regularmente la palabra. No, hay que caminar en obediencia. En obediencia. Por eso Dios se apareció a Isaac, para darle una dirección, para decirle, Isaac, hay algo que tú no debes hacer en este momento, y eso que no debes hacer es descender a Egipto. Parecerá poca cosa y tú pensarás que es algo normal porque tu papá lo hizo, pero Isaac, para ti no es este tiempo. Ahora, en este tiempo tú debes aprender a depender de mí. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de tu padre, y yo te voy a dar esta tierra, y yo haré que tu descendencia se multiplique. Y le vuelve Dios a repetir lo que él hará con él, porque es la promesa donde Abraham obedeció a Dios. Vamos ahí a Génesis 26, en el versículo 4. Le dice, versículo 3, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo, estaré contigo. Dice, y te bendeciré. Dios está, y no basta solo con que Dios esté. Él dice, te voy a bendecir. Dice, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Dios le está hablando de un futuro, pero le está hablando en un presente. En el presente le dice, no desciendas a Egipto. Hoy Dios te habla a ti, te dice, ten paz en mí, ten paz en mis promesas, ten paz en mí, porque yo estoy contigo y te bendeciré, yo te bendeciré. ¿De qué manera, Señor? Dios te va a bendecir, y Dios te habla de un futuro en medio de esta crisis, y Dios te habla de que si Él está contigo, Él te va a bendecir y Él te va a dar, dice, lo que Él ha prometido en su palabra. Por medio de Cristo nos han sido dadas grandes y preciosas promesas que ahora han sido selladas, no con la sangre de los machos cabríos o de los toros, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Y esa sangre preciosa habla mejor que la sangre de Abel, porque esa sangre está viva, y esa sangre está en el pretorio eterno, en la presencia de Dios, y el sumo sacerdote, que es el Cordero de Dios, está intercediendo por ti y por mí. Tengamos paz en Dios y creamos que hoy Dios va a abrir puertas de oportunidad. Dios va a darnos cosecha de oportunidad. Dios va a bendecirnos porque somos hijos de Él, somos hijos de promesa. Él nos ha dado toda bendición en Cristo. Aleluya. No deje que el enemigo venga y lo agote y le diga, si eres hijo de Dios, ¿por qué estás en esta situación? Si eres hijo de Dios, ¿por qué Dios no te ha suplido? Si eres hijo de Dios, ¿por qué Dios no te ha contestado? Si eres hijo de Dios, ¿por qué aún tus familiares están teniendo necesidad y algunos están enfermos, otros quizás pueden o han muerto? ¿Por qué Dios no ha escuchado tu oración? No dé lugar a eso, porque Adán oyó la voz de su esposa y desobedeció a Dios y fue sacado del huerto del Edén. Pero sabe, Cristo ha venido como el postrer Adán. Oh, Ramakatashe y Kataramashanda Ramaya Sakarevi. En el nombre de Jesús, ten paz en Cristo, porque Dios sacó a Adán del huerto del Edén
Pero Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo, el postrer Adán, porque Él nos va a volver a introducir a ese Edén, al Edén celestial, a la presencia de Dios, a tomar y comer del árbol de vida, a disfrutar la presencia de Dios. Y Dios le está diciendo aquí a Isaac: Isaac, tu papá habitó como forastero en esta tierra. Tú te fuiste, pero has vuelto a este lugar y quiero decirte que a ti y a tu descendencia se lo daré. Y cuando viene Jacob, escuche esto, cuando viene Jacob, Jacob vuelve a Egipto y Dios le habla a Jacob y le dice: los volveré a introducir a la tierra de Canaán. Esto no te suena como una historia fantástica. Estuviste en Edén en el primer Adán, pero en el primer Adán caímos en pecado y por cuanto todos hemos pecado hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero ahora en Cristo hemos sido justificados para tener herencia juntamente con Cristo y vamos a ser introducidos al Edén celestial. Esa es la promesa. Por eso no salgas del propósito de Dios. Por eso no abandones la fe. Por eso afirma tu corazón en el Señor. Porque Dios tiene mejor plan para ti que el que tú tienes. Dios tiene un mejor plan para mí que el que yo tengo. Hace un mes yo no tenía planes. Hace un mes yo no tenía planes. Y el poder hablarte a ti, y el poder ministrar la palabra para contigo, me da gozo, me da alegría. Porque aunque yo no tenía planes, Él tiene planes. Y aquí estamos. La soberanía de Dios te da paz. Charles Spurgeon decía: mi almohada cada noche mi cabeza descansa cada noche en la almohada de la soberanía de Dios. El rey David decía así, y esta es mi oración. Diario hago esta oración: en paz me acostaré y asimismo descansaré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y como dice el Salmo 3, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. ¿Quién sustenta tu vida? Dios. ¿Quién sustenta tu familia? Dios el Padre. El eterno Dios. No desciendas a Egipto, no te muevas en la crisis. Satanás siempre te va a decir: si eres hijo de Dios. Satanás vino con Jesús y le dijo: tu necesidad, en su necesidad lo tentó. Si eres hijo de Dios. ¿Pero qué cree? Somos hijos de promesa, hay un pacto, y la manera de seguir viendo las promesas de Dios es creerlas, porque Dios nos ha puesto en ese pacto por medio de la sangre de Jesucristo. Satanás sabe que él puede apagar la fe en la necesidad. Él puede apagar la fe de mucha gente en la necesidad. Si la gente empieza a perder su trabajo, su casa, empieza a perder su seguridad, Satanás sabe que puede apagar la fe y derrumbar el propósito de Dios en el corazón de las personas más apasionadas. Por eso Jesús en San Juan 16:33 dice: les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz, porque yo soy Dios. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dijo Jesús. Yo no puedo hacer nada que no vea hacer al Padre, yo hago lo que veo hacer al Padre. Jesús dijo: yo soy la roca sobre la cual mi iglesia va a ser edificada y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que el hambre en la tierra en el tiempo de Isaac era general, pero Dios se le apareció al hijo de promesa. Puede que haya necesidades en este mundo, en esta situación que estamos viviendo, pero Dios es tu Padre. Y Él es tu Abacadosh, tu Padre Santo. Él quiere que tú clames a Él. Él quiere que tú veas lo que Él quiere hablarte, porque eres un hijo de promesa. Bendito es. Cuando dice la palabra, Efesios 1:3, bendito el Dios y Padre. Esa palabra bendito significa que Dios está con toda la capacidad para bendecir. Cuando dice bendito es porque Él es la fuente de toda bendición. La bendición no tiene valor si hemos perdido de vista a la fuente de esa bendición. El carro no es bendición si ya no estás caminando con Dios. Tu trabajo
no es bendición si has dejado de adorar al que es bendito. Tu manera de vivir no es bendecida si no reconoces al que es bendito en tu vida. ¿Estás diezmando? Si Dios te ha dado trabajo y Dios te ha dado para que cada semana tú tengas, pero no has estado honrando a Dios a través del diezmo, yo creo que estás participando de olvidarte del que es la fuente de bendición. Porque la promesa o el principio del diezmo es: pruébame ahora en esto, dice Jehová. No dice el pastor, dice Dios, dice Jehová. Algunos dicen, es que yo no necesito dar dinero. No, nadie dice que des dinero. Dios dice que diezmes, que des en obediencia, honrando a Dios con tus bienes, con tus primicias. Y honrar significa reconocer. Y el reconocer tiene que ver con nuestros bienes. Honra a Jehová con tus bienes, con lo primero de tus frutos, ¿verdad? Y entonces Dios va a bendecir también, porque Él es bendito. Cuando te levantas en la mañana, estás orando y dando gracias a Dios, reconociendo al que te da la vida. Hay que reconocer al que es bendito y va a bendecirnos ese día que hemos despertado. Cuando te acuestas, das gracias a Dios por la bendición que te dio ese día. Por eso debemos reconocer tu manera de vivir, tu manera de actuar. Reconoce que estás bendecido por Dios y que reconoces a Dios honrándole en tu corazón, no pecando y no transgrediendo su palabra. Es que no solamente se trata de decir bendito sea Dios, sino que se trata de reconocer que Él es bendito y estamos bendecidos porque Él es la fuente de toda bendición, ¿verdad? Así que la desobediencia es el aspecto que anula las promesas y la bendición. Y si yo no estoy caminando en obediencia, se anula la bendición. Por eso Dios le dijo, no desciendas, permanece aquí. Y como Dios le dijo, no desciendas, permanece aquí, en el versículo 5 nos marca Génesis que Abraham obedeció. Dios le dice a Isaac, mira Isaac, Abraham guardó, obedeció mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Así le dice Dios a Isaac. Isaac, no desciendas, yo estoy contigo, te bendeciré, te doy la promesa que le di a tu padre, se tiene que continuar esa promesa en ti, pero quiero decirte algo, tu papá tuvo esto y Abraham tuvo esto, oyó mi voz y me obedeció y guardó obediencia en mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y cuando vemos el versículo 12, vamos terminando, dice que se quedó Isaac en aquella tierra. En el versículo 6, dice, habitó pues Isaac en Gerar, obedeció, se quedó en Gerar. Con todo y hambruna, con todo y carestía, con todas las situaciones que se veían negativas, allí se quedó. Y en el versículo 12 dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Escuche, los hijos de promesa, al obedecer a Dios en la dirección que Dios le da, la promesa empieza a tomar forma. Pero la obediencia implica confianza. Y en esa confianza, Isaac, en vez de comerse la semilla que tenía, sembró la semilla. En medio del hambre, en vez de quedarse con la semilla, la sembró. Hizo lo natural, empezó a sembrar. Y dice que cuando él sembró, ese año cosechó. Y esta es la palabra que Dios puso en mi corazón. No una predicación, esta es la palabra que Dios puso en mi corazón. Este año, tú no estás viendo lo que veías otros años, pero este año tú vas a ver la provisión divina sobre tu vida, sobre tu familia, y asuntos que estaban muy difíciles, Dios los hará fáciles para ti, porque eres hijo de promesa. Situaciones que estaban estancadas, Dios las va a destrabar y empezará a fluir bendición, provisión, respuesta a tu oración. Conocerás el corazón de Dios de una manera más cercana. ¿Por qué? Porque algo Dios está haciendo ya. Está moviendo
su soberanía sobre los hijos de promesa. Mientras esto está pasando, muchos han dicho, Dios se ha quedado callado. Dios no se ha quedado callado. Yo soy un testimonio. Dios no se ha quedado callado. Dios está hablando, ¿verdad? Aún a través de lo que tú piensas que es imposible, Dios te está hablando. Y Dios está hablando, ¿qué crees? Dios está hablando que es tiempo de que tu fe continúe. Porque el sembrar no garantizaba que Isaac tuviera cosecha. ¿Sabes qué garantizaba que Isaac iba a tener una cosecha? Que Dios le dijo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. ¿Qué es lo que va a garantizar que nosotros podemos ver milagros? Que Jesús dijo, he aquí, yo estoy con vosotros, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, hasta el término de los días de este mundo. Porque así dice la palabra. Mientras haya sol, mientras haya invierno, dice la palabra, en la tierra, todo lo que se siembre, va a haber cosecha. Dios está moviendo su soberanía. Tú quieres ver miles, pero Dios te hace ver lo suficiente. Pero este año tú vas a cosechar, no de lo que el mundo te daba, no de lo que la situación fácil traía. Este año tú vas a cosechar de lo que Dios va a proveer, de lo que Dios está haciendo para ti, para tu familia, de lo que Dios está haciendo, ¿verdad? En lo secreto, Él lo va a manifestar en público. Así que Isaac prosperó, ese año él cosechó. Sembraba una semilla, cosechó 100 veces más. Ahora imagina, cosechó 1000 semillas, que es poco. Cosechó 100 veces más de esas 1000. Por cada una cosechó 100 veces más. La bendición de Dios es exponencial. Tú inviertes en el banco y te da un porcentaje de interés. Tú inviertes en Dios. Tú inviertes en obedecer la palabra. Tú inviertes en agradar a Dios. Tú inviertes en el reino de los cielos. Tú traes tu semilla, tu diezmo, tu ofrenda para la obra de Dios. Dios hace exponencial esa bendición. Y mientras otros negocios se cierran, Dios te da a ti gracia, Dios te da favor con los clientes, con los proveedores. Mientras otros están siendo quitados de su trabajo, a ti Dios te da un mejor trabajo. Dios te provee, te suple maquinaria para que abras tu propia fábrica, empieces tu propio negocio. Dios te da inteligencia, sabiduría para emprender algo. Dios te da la fortaleza, la sanidad. Dios te da la respuesta a la ansiedad y Él trae paz a tu corazón. Dios va en contra de tus enemigos. Él destruye a tus adversarios. Hermano, la bendición de Dios es exponencial. Por eso Efesios 1:3 es un lema para mí. Bendito sea el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, quien me ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿verdad? Y lo hizo porque Él me ama. Y la palabra también me dice que ahora en Cristo yo soy hijo de Él, soy nueva creación, y como hijo de Dios ahora yo puedo ver la bendición de Dios todos los días de mi vida. ¡Qué bendición! ¡Qué alegría! ¡Qué gozo, hermano! Que somos hijos de promesa, no estamos solos, Él está con nosotros. Y la bendición de Dios este año se va a ver en tu vida, se va a ver en mi vida. No tengas miedo a la crisis. Ten la seguridad y la confianza de que estás en Cristo, y Cristo dijo, para que en mí tengan paz. Y en esta paz seremos prosperados. Y voy a terminar con esto. Mientras el mundo tiene sus ciclos, eventos y sucesos, Dios se ha prometido estar con sus hijos. Y vamos al versículo, vamos ahí a Génesis 26, versículo 13. El 12 dice que sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Todo empezó en un año, pero el versículo 13 dice, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse, hasta un futuro. Lo que Dios le prometió empezó a tomar forma cuando, en el año de la crisis, en el año del problema, en el año que todas las cosas estaban cerradas, es en el año que Dios empezó a bendecir a Isaac, pero ese año fue el inicio de un crecimiento hasta hacerse muy poderoso. Hoy, este año, Dios tiene algo para ti que va a iniciar, pero Dios lo va a continuar los años que vienen, no porque tú eres bueno, no porque yo soy bueno, sino porque Él es misericordioso, nos ha llamado a comunión por medio de la sangre de Cristo y nos ha dicho, mi hijo eres tú. Dios ha dicho, no te dejaré ni te abandonaré, yo estoy contigo. Y si Dios está con nosotros,
nos dice la palabra que Dios es el que va a obrar en nosotros el querer como el hacer para que podamos ser prosperados y bendecidos. Por eso yo creo que la gracia de Dios no es solamente mencionarla. La gracia de Dios es dejar que actúe en nosotros ese querer de Dios y que podamos recibir ese poder de Dios para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Por eso el que dice yo no diezmo por esto está viviendo en sus fuerzas, pero el que dice mi agrado es honrar a Dios con mi diezmo, con mi ofrenda, ese es el que tiene el querer de Dios y tiene el poder para hacer la voluntad de Dios en ese querer. El que evangeliza y gana a otros para Cristo y dice hoy no quiero evangelizar, ese lo hace en sus fuerzas, pero el que tiene la gracia de Dios dice en mí hay un llamado y tengo que evangelizar, tengo que alcanzar a otros, y lo hace con gozo porque tiene el querer y Dios le ha dado el poder para cumplir ese querer. El que dice yo voy a ser diferente con mi esposa y voy a amarla y voy a honrarla, y dice pero si ella no cambia yo no voy a cambiar. No, ese tiene sus fuerzas. Pero el que dice yo voy a amar a mi esposa, voy a honrar a mi esposa y voy a reconocer a mi esposa, es porque tiene el querer de Dios y Dios le ha dado la gracia, ese poder para hacer lo que Dios ha dicho que tiene que hacer. Espero que esto quede claro, porque caminar bajo pacto significa caminar en obediencia. Dios cumple su parte del pacto, pero si yo camino en desobediencia, eso me saca y anula las bendiciones de Dios. Isaac se quedó en Gerar e Isaac dijo, voy a sembrar. No tengo para comer, pero voy a sembrar porque Dios está conmigo y Él ha prometido bendecirme. Y Dios lo bendijo ese año, 2020, Dios te bendice, pero es el inicio de algo que Dios va a prosperar los años que vienen. Porque dice el versículo 3, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Habrá gente que te va a hablar, personas, amigos, conocidos que tenías que no te habían hablado y te van a hablar y te van a ofrecer una oportunidad de trabajo que para ti va a ser bien. Vendrán personas que te dirán que tienen un plan de negocio en el cual a lo mejor tú puedes estar interesado y Dios te va a dar sabiduría para elegir, para escoger. Dios, hermanos, habla a la gente en tiempos de necesidad. A las viudas, ¿verdad? Vemos viudas en la Biblia que Dios bendijo en tiempo de carestía. Vemos a Isaac, vemos a Jacob. José mismo fue preservado para poder sustentar a Jacob y su descendencia en un tiempo de hambre. Así que las oportunidades de Dios son divinas. No es lo que quieres, no es lo que tú haces, es cómo estás honrando al Dios de propósito que te ha llamado a una eternidad. Quiero terminar con esto. Isaac prosperó y se hizo poderoso, y esto nos confirma que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Amén. Que esta palabra, hermano, pueda causar un cambio de perspectiva en tu corazón. Y yo tengo una encomienda del Espíritu, que oremos por milagros económicos. Que oremos por milagros económicos. Milagros que tú necesitas, ¿verdad? Para tu empresa, tu negocio, tu trabajo, tu familia. Y estos milagros van a suceder. Tengo 3 versículos para decirte cómo vamos a orar. El primer versículo dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Así que Dios llama los milagros no de lo que ya hay. Dios llama los milagros de lo que no hay. Recuerde que la fe es la certeza, es la convicción de lo que no se ve. Y es la certeza de lo que estamos esperando. Jesús dijo, cuando tú pidas algo, pídelo y cree que lo recibes. Y de verdad te digo que te vendrá. Así que este es mi primer versículo. Llama las cosas que no son como si fueran. Número 2. Dios es el dueño del oro y de la plata, dice la palabra. Dinero tiene que ver con el evangelio. Lucas 8 dice que había mujeres que participaban del ministerio de Jesús dando de ofrenda, dando y sustentando. Judas mismo era el encargado de la bolsa de dinero, ¿verdad? Y número 3, la fe, ¿verdad? Y en la fe encontramos que al que cree, todo le es posible. ¿Qué quiero decir con estos 3 versículos? Llamar las cosas que no son como si fueran. Dios es el Dios del oro y de la plata, ¿verdad? Y la fe. ¿Qué quiero mover con esto? Con esto quiero mover
a que tú ores con sentido, hermano. ¿Qué es lo que tú quieres nombrar en tu casa, en tu negocio? No te estoy diciendo que esto es magia, te estoy diciendo que esto es fe. Te estoy diciendo que esto es manera de orar. Dios es el dueño del oro y de la plata. Bendijo a Isaac en Gerar y lo bendijo y lo prosperó hasta hacerlo muy poderoso. En Dios están todos los recursos y todas las formas de prosperar a las personas. Y encontramos, ¿verdad?, la fe. Isaac tuvo que sembrar, sembró y esperó el milagro y cosechó 100 veces más. Cosechó 100 por uno. Sembraba uno, había 100. Sembraba otro, había 100. Así que, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que Dios va a amplificar. Dios va a poner una bendición exponencial sobre nuestra vida. Yo agradezco a Dios por toda la gente, los hermanos, familia, que en este tiempo nos han apoyado como pastores, como personas, nos han visto en la necesidad y nos han ofrendado, nos han dado. Oro para que Dios les dé 100 veces más de lo que ustedes han puesto en nosotros, porque somos tierra fértil. Mi esposa, un servidor, mi hija, somos tierra fértil. Y tierra fértil significa que toda semilla que es sembrada va a producir una gran cosecha, ¿verdad? La palabra dice que debemos caminar en obediencia, y en esa obediencia yo bendigo y doy gracias a quienes nos han bendecido, que Dios les dé 100 veces más. Amén. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Y quiero yo orar por ti como pastor y como autoridad y como cobertura de cuidado sobre tu vida, para que Dios te dé milagros financieros, para que Dios obre en esos asuntos que se trabaron o en esas relaciones que son clave para que tú puedas salir de la carencia o la insuficiencia económica que hay ahorita. Y también vamos a orar por los enfermos, por la necesidad, que Dios obre. Padre, en el nombre de Jesús, tomo autoridad en tu nombre y en el llamado y la gracia que me has dado para orar, Señor, por mis hermanos, por cada persona que en este momento tiene, Señor, en su corazón esta oración para recibirla. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, que, como dice la palabra, se abran cielos sobre tus hijos, se abran esas puertas de bendición económica para quienes hoy, Señor, están caminando bajo una necesidad. Tú te apareciste a Isaac en el camino y le dijiste: no desciendas a Egipto. Nunca, Señor, tu voluntad es que dependamos del mundo. Nunca tu voluntad, Señor, es que recibamos ayuda del mundo. Pero tu palabra nos dice, Padre, que nosotros hemos sido bendecidos en Cristo. Por lo tanto, yo llamo las cosas que no son como si fuesen, y yo empiezo a ver y creo que en mis hermanos, en las familias, en los hogares, empiezan a suceder milagros económicos que estaban atorados, detenidos por alguna situación. Ese estorbo se mueve, esa obra del diablo se quita, esa situación donde el dinero dejó de fluir y empezó a venir la necesidad. Padre, yo creo que tú, Señor, abres fuente de gracia para provisión, para abundancia, para alimentos, para vestido, para todo el sustento necesario. Padre, en el nombre de Jesús. Creo, Señor, que las empresas de mis hermanos empiezan a tener clientes y empiezan a tener solvencia para liquidar, Señor, toda cartera de proveedores, pero también, Padre, empieza a haber una innovación de prosperidad sobre ellos, sobre sus vidas, en sus ideas, en sus estrategias. Tú prosperas, Padre, lo que tu pueblo, Señor, empieza a hacer, porque somos pueblo bajo pacto, y en este pacto nos has dado hermosas y preciosas promesas. Padre, oro para que venga el oro, venga la plata, la economía del norte, del sur, del oriente y del occidente, y que, Señor, mis hermanos tengan todo lo suficiente para seguir adelante y ser bendecidos este año y prosperar los próximos años, en el nombre de Jesús. Si su empleo, Señor, es
es limitado, Padre, en cuanto a sueldo, Padre, tú vas a dar una promoción. Tú vas a dar, Señor, un milagro para que le aumenten sueldo. Padre, quienes tienen su empresa, quienes tienen su negocio, tú les das favor ante los clientes. Toda estrategia prospera. El oro y la plata vienen a sus vidas, oro y plata, porque tú eres el dueño, Señor. Padre, quienes te honran y te glorifican a través del diezmo, por medio de la ofrenda, Señor, como dice la palabra, tú eres el que les abre las ventanas de los cielos y derramas bendición hasta que sobra y abunda, Padre, porque así es la palabra. En el nombre de Jesús, diablo, cancelo tus palabras, tu condenación y tu acusación. Los hijos de Dios caminamos en justicia y no hay justo desamparado. No hay descendencia del justo que mendigue pan. Dios es el proveedor y Dios sustenta a su pueblo aún en medio del desierto. Y si Dios se apareció a Isaac para decirle no vayas a Egipto, es el Dios que nos habla esta mañana para decirnos que Él es el que suplirá toda nuestra necesidad conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo declaro y creo por medio de la fe que Dios me ha dado, que tú, hermano, tu hermana, eres bendecido y prosperado, que Dios pone en tu mano oro, Dios pone en tu mano plata, que Dios trae sobre ti ganancias y utilidades en tu empresa, en tu negocio, delante de tus jefes, tus patrones. Tú tienes sabiduría, tú tienes gracia, eres promocionado a un puesto mejor y mayor en medio de esta crisis, porque Dios no se mueve según la crisis, Dios se mueve según su palabra, porque así dijo Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Y la palabra de Dios trae alimento al espíritu y sustento al alma y fortaleza al cuerpo. Declaro en el nombre de Jesús que tú recibes un milagro. Aún tú has pedido a Dios que las deudas puedan ser canceladas. Dios te provee. Oro un rompimiento económico sustentable sobre tu vida, de bendición de parte de Dios, y la bendición de Jehová te va a enriquecer, te va a prosperar y no va a añadir tristeza. Dios pondrá sobre ti su palabra para que tú vivas en completa quietud. Así dice la palabra. Jesús dijo, yo les he hablado las palabras de lo que vendrá para que en mí tengan paz. Oro, hermano, para que tú te refugies en Jesús, te refugies en la palabra de Dios, creas la verdad de Dios y tú vivas al máximo lo que Dios tiene para ti. Que estos días sean días de paz, sean días de confianza y de fortaleza en el Señor. Padre, oramos por los que están enfermos, toca sus cuerpos, Padre, ahí donde ellos se encuentran, en el nombre de Jesús. Conforme dice la palabra, Cristo es nuestro sanador, por sus llagas fuimos sanados. Cada herida, cada laceración en su cuerpo indica sanidad para aquellos que hoy lo necesitan, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, ponemos en tus manos la vida de mis hermanos, tienen diabetes, tienen alguna enfermedad, sánalos completamente. Haz nuevas todas las cosas, Padre, sus organismos sean vivificados, como dice Romanos 8:11. Si el espíritu de aquel que levantó a Cristo de entre los muertos mora en vosotros, el espíritu vivificará también vuestros cuerpos mortales. Padre, que esos cuerpos reciban sanidad en el nombre de Jesús, que se terminen los problemas renales, los problemas gástricos, los problemas pulmonares, los problemas cardiovasculares, los problemas neuronales, en el nombre de Jesús. Padre, derrama, Señor, poder y bendición de sanidad sobre tus hijos, sobre tus hijas. Trae protección, Señor, sobre tu pueblo. Dice la palabra, ninguno estuvo enfermo en 40 años. Así creemos y así declaramos, cobertura de sanidad. Yo como pastor dirijo esta oración hacia la iglesia, los hermanos, familiares y amigos que ven esta transmisión, porque para Dios nada imposible. Padre, creemos que tú sustentas y bendices a tu pueblo, y como dice la oración y dice este modelo, Padre, líbranos de todo mal. Señor, sea una barrera, un muro de fuego alrededor nuestro, y que ninguna obra del enemigo prospere. Calla toda boca mentirosa, todo corazón malo y perverso, retíralo, Señor. Obra poderosamente contra toda obra de hechicería, brujería. Padre, no hay prosperidad contra nosotros, porque tú eres nuestro escudo y nuestra salvación. Padre, gracias, porque en toda afrenta y toda situación que se levanta en contra nuestra, tú eres el Dios que cobra, Señor, venganza contra nuestro adversario. Y la palabra dice que tenemos autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Oramos en el nombre de Jesús, reprendiendo toda obra del diablo, mentira, engaño, acusación y condenación. En el nombre de Jesús,
con la autoridad del nombre de Cristo, el poder y la unción del Espíritu Santo fluyendo en nuestras vidas. Y oramos en el Espíritu, Señor, en este momento, para libertad y liberación de toda ansiedad, de toda angustia, todo nerviosismo, toda aflicción del alma, en el nombre poderoso de Jesús. Derequita Ramasai, Irikoba Rabababasaya, en el nombre de Jesús. Enderequita Ramasaya, Coriabaca, Torramasaya. Cielos se abren, Deraquita Ramasaya. Poder de Dios fluye ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Enderequira Basaya, Coria Catarramaque, Dendoro Tocorra Bashandara. Porque para Dios nada es imposible. Recibe milagro, recibe de parte de Dios. Sé prosperado, sé bendecido, sé guardado de todo mal, sé sano por las llagas de Cristo. La palabra de Dios poderosa en tu vida, en tu corazón, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, hermano. Porque Dios es bueno y misericordioso. Jesucristo es todopoderoso. Él es nuestro Señor y Dios, nuestro Rey. Demos la gloria a Dios y que tengas una semana de bendición, una semana de ver cosas maravillosas de parte de Dios. Con autoridad y en amor te lo digo, hermano. Dios va a obrar poderosamente en ti y en tu familia. Y damos gracias a Dios por cada hermano, cada hermana, cada persona, familiar, amigo que está viendo este video. Que Dios me los bendiga ricamente. Y creemos que estamos en un tiempo cíclico de este mundo, pero nosotros somos hijos de promesa y la promesa de Dios se cumple, ¿verdad? Así que veremos grandes cosas de Dios y la bondad de Dios sobre nuestra vida. Y una vez más les digo, vamos a estarnos reuniendo de manera presencial cuando el gobierno nos dé la autorización, ¿verdad? Porque en la autorización vamos a estar legalmente, vamos a estar con libertad y con alegría. Si usted quiere apoyar, no apoyar, si usted quiere honrar a Dios, como dice la palabra, traiga sus diezmos al templo. Ya lo había dicho en otra ocasión. Puede visitarnos en casa y decir, bueno, pastor, aquí traigo el diezmo, la ofrenda, oramos por usted. Usted los trae al templo. Los domingos de 10 de la mañana a 12 del día está abierta una puerta, puede llegar, vamos a orar por usted. Tiene alguna situación, vamos a dar consejería, no nos vamos a reunir. Entonces vamos a tener solamente el área de información, pero vamos a orar por usted, ¿verdad? Usted quiere hacerlo por medio de la cuenta, comuníquese con nosotros para darle el número de cuenta, ¿verdad? Algunos lo están haciendo gracias a ese pueblo y a esos hermanos que fielmente han estado allí. Que Dios les prospere, les bendiga conforme dice la palabra y que puedan seguir en este sentir, ¿verdad? Y Dios ha sido fiel y poderoso y bueno. Y hermanos, pues estamos para servirles. Cualquier situación, necesidad que quiera que oramos, háganosla saber y pues estamos ahí. Yo todavía tengo que estar recuperándome, ¿verdad? Físicamente necesito ser fortalecido y gracias a Dios por los cuidados que mi esposa me da, mi hija me da y pues seguimos adelante. Que Dios le bendiga, tenga una semana próspera, bendecida y crea, los cielos de Dios están abiertos sobre usted y su familia. Dios le bendiga abundantemente. Amén.